Lámpara es tu palabra para mis pasos. Encuentro con la Biblia. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Hola mis amigos, continuando con nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a desarrollar el tema sobre el Pentateuco o la Torá y las fuentes o tradiciones en las que se inspiraron los autores sagrados para elaborar el Pentateuco. La palabra Pentateuco viene de la lengua griega. Significa libro de los 5 estuches. Nosotros sabemos que para nosotros el Pentateuco, para los judíos la Torá o ley, está conformada por 5 libros. Estos son el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos libros son considerados como una unidad, escritos por diferentes autores y en diferentes épocas. Podemos enumerar 4 fuentes o tradiciones en los que se inspiraron los hagiógrafos para elaborar el Pentateuco. El hagiógrafo es el autor sagrado. Es aquel que, inspirado por Dios, escribió la palabra de Dios. Estas fuentes o tradiciones se llaman la fuente yavista, la fuente o tradición eloísta, la fuente sacerdotal y la fuente deuteronomista. Veamos cada una de ellas. La tradición o fuente yavista es designada por la letra J. Es llamada así porque nombra a Dios Yahvé. Nació en la época del rey Salomón, hacia el año 950 a.C., en los ambientes regios de Jerusalén. ¿Cuáles son las características propias de la tradición yavista? Su estilo es concreto, es preciso y dramático. Presenta imágenes vivaces, personajes, lugares, costumbres del pueblo precisos. Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares. Dios trabaja con el barro, pasea por el jardín del Edén, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham. En esta tradición, la salvación del pueblo estriba en la posesión de la tierra prometida, Canaán. Tenemos entonces que la imagen que la tradición yavista presenta de Dios es una imagen cercana. Llama a Yahvé y lo considera como un compañero del ser humano. Utiliza mucho el antropomorfismo. Fue escrita en la época monárquica. Es la más antigua de todas las tradiciones. Escrita por allá entre los años 950, 850 a.C., en la parte sur de Israel. Comienza en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 4b. ¿Qué temas importantes podemos subrayar en esta tradición yavista? El tema de Adán y Eva, el paraíso,
el pecado original, el crimen de Caín, el diluvio y la torre de Babel. Presenta también a los personajes, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Habla del nacimiento y de la vocación de Moisés, de las plagas de Egipto, del monte Sinaí y de la puerta de la tierra prometida. Usa el nombre de Israel por el de Jacob, el de Cananeo por amorreos, y la historia es universal, es popular, no se preocupa tanto por el culto, ni se deja tampoco influenciar por los profetas. El yavista presenta a Dios con características humanas, como un ser cercano que no se preocupa por el culto. Esta es la tradición yavista del Pentateuco. Es la tradición más antigua, escrita entre los años 950 al 850 a.C. La segunda tradición que encontramos en el Pentateuco se llama la tradición eloísta, designada así por la letra E. Es llamada porque considera a Dios con el nombre de Elohim o Elohim. A los cananeos los llama amorreos. Al monte Sinaí lo llama el monte Horeb. Nació probablemente después de Salomón, entre los años 850-750 a.C., en el Reino del Norte. Probablemente en Samaria. Las páginas de esta tradición están marcadas por la predicación de las profecías de Elías y Oseas, y le da mucha importancia a los profetas. Su mensaje es menos dramático y menos concreto que el mensaje que utiliza la tradición yavista. Presenta el mensaje religioso con más reflexión y su finalidad es una finalidad moral. Ve a Dios no de forma humana, como lo hace la tradición yavista, sino tiende a espiritualizar las imágenes de Dios. Prohíbe las representaciones de Dios. Casi nunca Dios interviene de manera personal, sino a través de sueños, visiones o milagros. En esta tradición, la salvación del pueblo consiste en la alianza de amor con Dios. La alianza es el verdadero tesoro de Israel. Esta tradición eloísta le da mucha importancia a la alianza. La alianza es entonces el verdadero concepto que tiene la tradición eloísta en el plan de salvación de Dios. Además, utiliza mucho el concepto de santidad y de fidelidad. ¿Cuáles otras características podemos nosotros encontrar en la tradición eloísta? Dios es un ser trascendente para el eloísta. En sus relatos, Dios no baja a hablar cara a cara con el hombre. Él habla desde el cielo. Es un ser trascendente. El fuego, o habla también desde una nube. Dios habla a través de ángeles o de sueños. Podemos encontrar ejemplos en Éxodo capítulo 20 o en el libro de los Números capítulo 12. Para el eloísta, la moralidad es más estricta que la yavista. Podemos mirarlo en Génesis capítulo 20 o en Génesis capítulo 26,
versículos del 6 al 11. El eloísta, por la influencia del paganismo, recuerda siempre no irse con dioses extraños. Ejemplo, Génesis capítulo 35, versículo 2. La tercera tradición que nos presenta el Pentateuco es la tradición deuteronomista. Es designada por la letra D. Su autor probablemente fue un levita o sacerdote, de los que peregrinaban de pueblo en pueblo anunciando la fidelidad a la alianza con Dios. ¿Cuáles son las características propias de la fuente deuteronomista? Tiene muchas semejanzas con la eloísta. La figura central es Moisés, pero un Moisés orador, legislador y no un Moisés liberador. No es una narración histórica, sino un código de leyes. Utiliza mucho el estilo exhortativo e insiste en el tema de la elección. Escrita entre los años 650 y 600, esta obra es producto de la fusión de las tradiciones yavista y eloísta y de la sapiencial. Su tema central es el deseo de volver hacia el tiempo ideal de las tribus de Israel, a una sociedad igualitaria, justa, no violenta, de tal modo que el Estado monárquico sea una comunidad fraterna. Se percibe la necesidad de un predicador que trata de convencer a una comunidad utilizando, si fuera posible, la amenaza. Encontramos un ejemplo en el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 12 al 22. Y la última tradición del Pentateuco la llamamos tradición sacerdotal, designada por la letra P. Nació después del destierro en Babilonia, hacia los años 500 y 400 a.C., cuando los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. Entre sus características más importantes tenemos que su forma de hablar es más solemne, litúrgica y abstracta. Se preocupa de enseñar especialmente las normas del culto. Busca la precisión de las fechas, cuidando mucho de la cronología. Dios es presentado de una manera espiritual. Él es espíritu, Él es palabra. Génesis capítulo 1, versículo 2. Su nombre se debe a la abundancia de leyes cultuales e historias. En esta tradición existe el predominio de las prescripciones legislativas con respecto a la organización del santuario y el culto, fiestas litúrgicas, funciones sacerdotales de Aarón y de sus hijos. Los textos pretenden que las intervenciones salvíficas de Dios generen en Israel un pueblo santo. El estilo de la tradición sacerdotal es bastante técnico y seco. Podemos encontrar un ejemplo en el libro de los Números, capítulo 1, versículos del 10 al 28. Son estas, entonces, mis queridos amigos, las tradiciones o fuentes del Pentateuco. La yavista, que llama a Dios Yahvé, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal.